Kaixo, teleikusleak. Espainiako demokraziaren azterketa bat egiten ari gara. Metodo zientifikoa erabiliz, Espainiaren kalitate demokratikoa neurtzen dugu. Evidentzia guztien arabera, Espainiako demokraziaren oinarriak frankismoan daude. Ikusi ondorengo adibidea. Así pues, nada más que unas palabras para deciros que aquel que siempre vivió con el espíritu tenso y el alma alegre fue a la muerte con la gallarda serenidad del que va a prestar su último servicio a España. Nos dimos el postrer abrazo y al separarnos había tanta luz en sus ojos y tanta placidez en su semblante que yo le dije igual que si rezase a un santo: José Antonio, ruega por nosotros. Nos separamos por fin para siempre y al cabo de 10 minutos eternos oí desde mi celda la descarga de muerte. Cayó con el brazo en alto. Sus últimas palabras fueron: ¡Arriba España! ¡Arriba España! Y he aquí el día, la nueva madrugada de noviembre del año de la victoria, en que la Falange, ya España entera, arranca de la tierra de Alicante este cuerpo, para llevarle a hombros de sus hombres, como la prenda mejor de sus batallas, hasta la piedra dura del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Franco hace suya la simbología de la Falange y eleva a su fundador, José Antonio Primo de Rivera, a la categoría de mártir, manteniendo vivo su recuerdo. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos. Pero era absolutamente imprescindible para detener la espiral en la que podíamos caer. Es verdad que es una decisión desagradable, es verdad que a mucha gente no le gusta. Yo creo que no quedaba otra opción, aunque podíamos haber hecho otras cosas, pero intentamos ser justos, equitativos y pedir un esfuerzo a aquellas personas que tenían más recursos económicos. Insisto, para 2 años.